Buenos días. Hoy quería compartirles acerca de lo que Dios me hablaba por medio de su palabra en el libro de Ezequiel. En sí, para entrar en contexto, decir que Ezequiel había sido deportado a Babilonia, la primera deportación, y que estaba a orillas del río Quebar y tuvo una visión de parte de Dios. Y bueno, y vio 4 seres vivientes que eran ángeles, y encima de ellos había como una bóveda, y encima de esa bóveda había un trono. Y encima de ese trono había alguien semejante a un hombre. Eso nos dice capítulo 1, versículo 26. Luego, en el 27 dice, de lo que parecía ser su cintura para arriba había algo que brillaba como el metal bruñido rodeado de fuego. De su cintura para abajo había algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. En sí, ya Ezequiel cuando tiene esta visión ya habían pasado 5 años de que estaba deportado. Bueno, cuando yo pensaba en esto, se me venía a la mente cuando Jesús se bautizado. ¿Por qué? Diría uno. Porque cuando Jesús se bautizado, vemos las 3 personas de Dios o las 3 manifestaciones de Dios. En sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Jesús es bautizado, es el Hijo. Desciende en forma de paloma el Espíritu y habla desde el cielo al Padre. Dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Acá vemos a alguien de aspecto como humano. Y el aspecto que se describe es como el capítulo 1 de Apocalipsis cuando se habla de Jesús. En sí, luego vemos que una voz le habla a Ezequiel y cae rostro en tierra. Podemos decir que es Dios Padre. Luego vemos que está el Espíritu y entra en él. Está Dios Espíritu. Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que el hecho de que el llamado de Ezequiel se da por medio de los 3, que son uno. Al pensar en esto, pensaba en nuestra salvación, en todo lo que implica que fue obra de Dios en su totalidad, obra del Espíritu, del Hijo y del Padre. Si vamos a Romanos capítulo 15, versículo 15, el apóstol Pablo habla de cómo él llevó la salvación a los gentiles y dice, sin embargo les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En sí, Pablo reconocía que en este proclamar la palabra de Dios hacia los gentiles estaba obrando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Para continuar, ver que el Evangelio de Juan nos dice que Jesús hablaba las palabras del Padre. Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu va a hablar lo que oiga de Jesús. Y Ezequiel tenía el Espíritu. Por tanto, él hablaba lo que oía de Dios. Y acá en el versículo 17 del capítulo 3 se nos dice que se lo ha puesto como centinela a las naciones y que debe advertir, lo que oiga debe hablarlo, tanto a malvados como a justos. ¿Por qué? Porque al malvado, si vos le decís que su camino lleva a la muerte, se puede arrepentir y cambiar de actitud. Y al justo, porque si es justo y se está desviando, le advertís y puede volver a su camino.
Esto se nos dice en el capítulo 3, versículo 16 al 21. Por tanto, como primera verdad, el pensar y empezar a creer que la proclamación de la palabra de Dios es tanto para malvados como para justos. En segundo lugar, pensar en lo que continúa, porque a Ezequiel se le dice que tiene que decir cosas, y una muy importante es que Jerusalén va a ser sitiada, o sea, invadida, conquistada. Y lo tiene que hacer por medio de acciones, simbolizar lo que va a ocurrir con Jerusalén. En sí, luego se nos habla de que Dios los va a castigar con 4 cosas: hambre, peste, espada, y que iban a ser esparcidos por todos lados. Eso en el capítulo 5 lo vemos. Si vamos al capítulo 8, se nos habla de la idolatría que tenía el pueblo. Ezequiel es llevado por medio de una visión al templo de Jerusalén, y cuando está viniendo con Dios, ve un ídolo que le provoca celos a Dios. Luego baja y ve un agujero en una pared. Dios le dice que agrande el agujero, que pase. Cuando entra, ve pinturas en toda la pared de reptiles y de otros animales. Luego sigue y ve 70 jefes israelitas que estaban adorando ídolos, imágenes. Luego sigue y ve en la entrada del templo, la puerta del norte, mujeres sentadas que estaban llorando a un dios llamado Tamuz. Luego sigue pasando, entra al atrio interior del templo y ¿qué ve? 25 hombres que adoran al sol y que le daban espaldas al templo. En sí estaba lleno de idolatría al pueblo. Luego en el capítulo 9 se nos habla de un castigo a los culpables. Y se habla de 6 verdugos y de uno que viene vestido de lino. Y que Dios le dice a este que está vestido de lino: anda y marca a la gente que se esté lamentando por lo que está ocurriendo, que se esté lamentando por la maldad de la ciudad. O sea, la poca gente buena que hubiera quedado. Bueno, anda con esos y marcalos. Y a los otros 6 que le dice: vayan y mátenlos a los que queden. Y Ezequiel es como que dice que: ay, Señor y Dios mío, o sea, cae rostro en tierra. Versículo 8 del capítulo 9. Dice: descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel. El Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad está llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta, dice. En el versículo 11 viene este hombre de lino y dice: ya hice lo que me mandaste a hacer. Vamos al capítulo 10, dice: la gloria del Señor abandona el templo, se titula. En sí, la gloria del Señor asciende por encima del umbral del templo. Luego en el capítulo 11 se nos dice que Ezequiel es llevado a la entrada oriental del templo y que se le ordena proclamar. En el versículo 5 se nos dice: habían 25 hombres y Ezequiel les tiene que hablar a esos 25 hombres. Cuando está hablando, les habla de guerra y de cosas malas, de que los iba a entregar a los extranjeros Dios. Y mientras profetizaba, en el versículo 13 del capítulo 11 se nos dice que Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a gritos: ay, Señor, ¿vas a exterminar al resto de Israel? Así reaccionó Ezequiel cuando murió uno. Luego el mensaje de guerra. En sí, continuando, Dios le dice lo que el pueblo pensaba de él y de los demás exiliados. Y el pueblo lo que pensaba es que ellos se habían alejado del Señor, y que el Señor estaba con los que se quedaron en Israel, que el Señor les dio toda la tierra para ellos y cosas así. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Que no es así, sino que Él ha servido de santuario en las tierras donde han ido. O sea, esto lo podemos ver muy bien acá porque Ezequiel está en Babilonia y Dios está con Ezequiel. Y
bueno, después se hace una promesa de que los iba a reunir en algún momento y que iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Siguiendo en el capítulo 11, en el versículo 22 al 24, se habla de que la gloria de Dios abandona a Jerusalén. Ya no abandona un templo, ahora abandona un pueblo, una ciudad. Bueno, luego, si vamos al capítulo, en el capítulo 12, versículo 26, se nos dice que esto que Ezequiel había dicho de guerra, de que Jerusalén iba a ser sitiada, no lo creían, no creían que iba a ocurrir pronto. Por eso dice así: Hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para futuro distante y que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso, yo cumpliré con lo que digo. Lo afirma el Señor Omnipotente. En sí, el pueblo decía: nos anuncias eso, pero falta mucho. Bueno, si nosotros vamos al capítulo 8, que es donde se nos da una fecha, en principio, los capítulos 1, en capítulo 1 ya pasaron 5 años de que Ezequiel fue deportado. En el capítulo 8 ya pasaron 6 años de que fue deportado. 6 años. O sea que más o menos debemos andar por acá en el capítulo 12. Y la gente creía que de que Israel iba a ser conquistada faltaba mucho. Si nosotros vamos al capítulo 33, en el versículo 21, dice: el día quinto del mes décimo del año duodécimo de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia: la ciudad ha sido conquistada. ¿Cuándo? En el año 12 después del exilio. Cuando él les fue y les dijo: en el año quinto, año sexto. O sea que en 6 años se cumplió la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros vemos que están todas las señales dadas de que Cristo viene pronto, pero no queremos creer que la palabra de Dios se cumpla pronto. Por tanto, como segunda cosa, es que por más que no nos guste, a ellos no les gustaba la idea de guerra y de que iban a ser conquistados, pero se cumplió. Por eso la segunda verdad es que debemos aceptar la palabra de Dios por más incómoda que parezca, y debemos entender que se cumplirá sin demora. Continuando, si vamos al capítulo 40, se habla de la visión del templo futuro. Y se nos dice que era el año 25 del exilio. Y bueno, lo llevó Dios a Jerusalén y vio un hombre que parecía de bronce de pie junto a la puerta. Fue llevado hacia un lugar que habían 2 edificios que parecían una ciudad, hacia Israel. Y bueno, le dijo: presta atención todo lo que voy a mostrarte, pues para eso te he traído acá. Luego comunícale a Israel todo lo que veas. Bueno, luego de eso se da una descripción re amplia de todo lo que él ve: el atrio, la puerta, la otra puerta, los nexos, todo. El atrio, las habitaciones, todo. Luego de esa descripción de un templo que no ha sido construido, de unas medidas que todavía no han sido utilizadas, en el capítulo 43 se nos habla de que la gloria del Señor vuelve al templo. Esa gloria que un día se fue del templo después de Jerusalén, ahora vuelve al templo. ¿Esto cuándo es? No se sabe. Y en sí no se sabe bien a qué hace referencia. Algunos lo toman bien literal, que va a haber un templo, y otros no, porque el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos templo del Espíritu. Bueno, viendo este capítulo 43 hay algo que me llama la atención. Y es que la gloria vuelve al templo. En el versículo 8 se habla de cuando los israelitas profanaron el nombre del Señor. Hicieron acciones detestables,
pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos con tan solo un muro de por medio. En sí yo pensaba en nosotros eso, y si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ¿cuántas veces colocamos nuestras cosas inmundas, vamos a decirlo así, nuestros malos pensamientos, nuestro todo al lado de Dios que nos separa un muro? ¿Cuánto dominio a Dios le estamos dando en nuestra vida? Sería la pregunta. Ya que somos templo del Espíritu, debiéramos darle todo. Y si le damos todo, sí, está bien, también. Pero también hay un paso más, y acá podemos relacionarlo con este templo. En el versículo 12 se dice: esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Pensaba, mirá si nosotros fuéramos un templo así. Si todo lo que nos rodeara fuera lugar santísimo. Y la verdad es que estaría bueno que sea así, pero primero debiéramos intentar darle toda nuestra vida a Dios, intentar que el Espíritu gobierne toda nuestra vida. Por eso es que como tercer verdad, debemos dejar que el Espíritu obre en nosotros y que así podamos cambiar otros terrenos, como acá ese monte. Y con terrenos me refiero a la vida de otros. Por eso esas son las tres cosas que les quería compartir el día de hoy. Que la palabra de Dios nos da, que la palabra que Dios nos da es tanto para malvados como para justos. En segundo lugar, que debemos aceptar la palabra de Dios por más incómoda que parezca, y debemos entender que se cumplirá sin demora. Y en tercer lugar, debemos dejar que el Espíritu obre en nosotros y que de esa forma podamos cambiar otros terrenos. Espero este mensaje te haya sido de bendición y que nos podamos ver la próxima. Les mando saludos y bendiciones.